Ya, empezamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Vázquez Peralta, sociólogo y gestor de la página Historias de Quillón. Hoy día tenemos un invitado de honor desde mi perspectiva por lo que ha escrito, temáticas muy poco visibilizadas, profundizadas, y hablamos de don Luis Mancilla Pérez, profesor de matemática y escritor, Premio Nacional de Narrativa de Francisco Coloane el 2016, Premio de Creación Literaria del Consejo del Libro y la Lectura el 2017, entre sus libros podemos encontrar 100 años de fútbol en Chiloé del año 2005, el terremoto de 1960 en Castro del 2010, Los Chilotes de la Patagonia Rebelde del 2012, que tuvo una reedición, y Cuando los Chilotes invadieron América del 2017. Así también don Luis cuenta con un blog con bastante información sobre Chiloé y los Chilotes de la Patagonia, el que se llama Fabulogía Blogspot, y en el día de hoy nos habla sobre su libro, investigación de gran valor para los chilotes y las chilotas, el cual se llama Los Chilotes de la Patagonia Rebelde. Así que muy buenas tardes, agradecido por aceptar la invitación, don Luis, y desde ya le dejamos abierto el espacio, igualmente a la gente, si quiere realizar sus preguntas, consultas, don Luis, que las haga llegar a través del video de Facebook Live. Así que damos la más cordial bienvenida a don Luis Mancilla Pérez y le damos el espacio para que pueda hacer su presentación. Muchas gracias, don Luis. Ya, muchas gracias. Agradezco a Francisco la invitación a participar de estas charlas de divulgación, un espacio muy escaso en el ambiente cultural de Chiloé. Este año se conmemoran 100 años de la Patagonia Rebelde, un importante movimiento de las huelgas en la Patagonia, Argentina, que está muy conectado con nuestra propia historia. Para acercarnos a esa fecha, queremos adentrarnos en la historia de la inmigración chilota y su relevante rol en las huelgas de 1921 en el territorio patagónico argentino. Durante la Primera Guerra Mundial, los estancieros, dueños de los establecimientos ganaderos, de los frigoríficos, de las compañías de navegación y grandes extensiones de tierra, dueños de los bancos y establecimientos comerciales, se enriquecieron con las exportaciones de lana, carne y otros subproductos de la industria ganadera, ovina, pero nunca invirtieron en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. En toda la Patagonia, la mayoría de los peones de las estancias y los obreros que emigraban para los trabajos en las temporadas de esquila provenían de Chiloé, pero también habían gallegos, italianos, austriacos, después llamados yugoslavos, hoy conocidos como croatas, argentinos, algún polaco, los rusos de la Patagonia eran ellos, unos cuantos alemanes y de otras nacionalidades. Los conflictos entre los dueños del capital y los trabajadores se acrecentaron en el año 1919, cuando sucede la rebelión obrera de Puerto Natales, una rebelión obrera liderada y es masiva de trabajadores provenientes de la isla de Chiloé, establecidos muchos de ellos en Natales. Y en julio de 1920, la Liga Patriótica Chilena, formada por estancieros y sus administradores, destruye la imprenta del periódico El Trabajo, incendia la sede de la Federación Obrera de Magallanes y persigue y asesina a los dirigentes de la FOM. En octubre de ese año, la Sociedad Obrera de Río Gallegos, liderada por el español Antonio Soto Canalejo, organiza la primera huelga grande de los trabajadores de las estancias de Santa Cruz, Argentina. Pedían mejores condiciones de vida en las estancias y mejoras en las condiciones de trabajo. Eran cosas tan básicas que hoy parece increíble que esas humildes peticiones fueran el origen de una de las matanzas obreras más despiadadas en la historia de la Patagonia.
Una Patagonia en la cual no distinguimos frontera, pues no existían para los dueños de la Patagonia y los millones de ovejas y corderos de la industria, ni para los chilotes que recorrían la Patagonia desde un océano a otro y desde el Chubut hasta Tierra del Fuego. Los peones de las estancias, en su mayoría llegados desde la isla de Chiloé, pedían no dormir en camarotes amontonados en piezas de 4x4, que los colchones no fueran cueros de oveja, tener en los dormitorios un lavatorio y agua para el aseo personal, que no se les descontara del sueldo las velas que mal alumbraban esos dormitorios mal ventilados, que las instrucciones de los botiquines estuvieran en castellano y no en inglés, que en los comedores hubiera una estufa y la comida no siempre fuera carne asada o hervida, recalentada una y otra vez de corderos y ovejas encontrados muertos en el campo, que consistiera en sopa, segundo y postre, además de té, café o un mate. Que se les cancelara, pedían, en pesos argentinos, que tenían más valor que el peso chileno, que no se les cancelaran ni en cheques o vales que únicamente se podían cambiar con descuentos usureros en los almacenes de los dueños de las estancias. En sus peticiones estaba el no trabajar los días de Fuente Ventarrón, los días de temporal, y tener la tarde del sábado para lavar la ropa y que el domingo fuera un día de descanso. Los estancieros, Menéndez, Beetti, Brown, Iglesias, Campos, Blanchard y otros, dueños de los establecimientos ganaderos tanto en Chile como en Argentina, se negaron a otorgar esas peticiones. Los obreros abandonaron las estancias, formaron columnas que acampaban en los cañadones, organizaron comisiones que iban por las estancias convenciendo a los obreros a integrarse a la huelga. Pasaban los días y aquella movilización pacífica en su origen se tornó violenta. Los obreros asaltaron los almacenes, saquearon las mercaderías, destruyeron maquinarias, cortaron alambradas, dejaron los rebaños libres en el campo, se llevaron las caballadas, se enfrentaron a la policía, hubo muertos y heridos. Todo se soluciona pacíficamente cuando a fines de febrero de 1921, esto comenzó en octubre de 1920, con la mediación del gobernador de Santa Cruz, don Ángel Isa, y el teniente coronel Héctor Benigno Varela, a quien el gobierno argentino por primera vez envió a la Patagonia al mando del 10º de Caballería. Los estancieros aceptan las peticiones de los obreros, pagan los salarios adeudados durante el tiempo que duró la huelga y se reinician los trabajos de esquila. Pero en octubre de 1921, cuando se inicia una nueva temporada de esquila, los estancieros se niegan a cumplir las peticiones obreras obtenidas en la huelga del año anterior. La policía detiene a los dirigentes de la Sociedad Obrera de Río Gallegos. El secretario, Antonio Soto Canalejo, escapa de la ciudad y organiza la segunda huelga de los obreros de las estancias de Santa Cruz, Argentina. Otra vez, el gobierno envía al teniente coronel Héctor Benigno Varela al mando del 10º de Caballería, quien inicia una despiadada represión. En distintos lugares del extenso territorio de Santa Cruz, fusila sin juicio previo a los dirigentes y a los chilotes tumberos. Se llamaba tumbero a aquellos que andaban de vagabundos pidiendo trabajo por las estancias, ¿cierto?, donde pedían alojamiento.
En el Congreso argentino, cuando se quiso investigar esta matanza, se dijo que fueron 2.400 los obreros fusilados. Osvaldo Bayer, el investigador argentino que rescató la historia de esta huelga, dice que al menos fueron 600 obreros los fusilados. Se ha logrado rescatar el nombre de 36 obreros chilotes fusilados en distintos lugares de Santa Cruz, Argentina. Desde su incorporación a la República de Chile en enero de 1826, Chiloé fue un territorio marginado del progreso social y económico. En los años 20, cuando ocurrió esta matanza del siglo pasado, no existían caminos, la única vía de comunicación y transporte era el mar, no había escuela, ni hospital, ni médicos, ni industria. Abundaba la pobreza y el analfabetismo. El dinero circulante era escaso. El intercambio comercial era el trueque. Y hasta las primeras décadas del siglo XX, las tablas de leerse eran moneda de comercio. Lo común era ver en los únicos dos pueblos grandes, Castro y Ancud, a gente sin zapatos, siempre usando la misma ropa en los días de lluvia y temporal o en los calurosos veranos. En la semana se celebraron un poco más de... En la semana pasada, hace unas pocas semanas, se celebraron un poco más de 100 años de la fundación de Quillón, del puerto de Quillón, que surgió por el traslado del Quillón Viejo, del pueblo de Quillón Viejo, hacia donde estaba el lugar donde estaba la única industria que en los años 20 del siglo pasado existió en Chiloé y que pagaba a los obreros con fichas salarios que únicamente se podían cambiar por mercadería en el almacén de la empresa. Por eso ese destilatorio nunca promovió el desarrollo económico de Chiloé. Al contrario, promovió que se intentara vender todo el territorio del sur de la isla de Chiloé y de Aysén hasta un poco más allá de la frontera con Argentina, a la industria Brown y Blanchard, me parece, con el famoso eh, juicio de los rabudos. A fines del siglo XIX, cuando en la Patagonia se crearon estancias y frigoríficos, fue necesaria una gran cantidad de mano de obra que no se estableciera de modo permanente en el extenso territorio propiedad de unos pocos. Esas grandes extensiones de tierras debían permanecer deshabitadas. En 1920, la densidad poblacional del territorio de Santa Cruz era de un habitante cada 14 kilómetros cuadrados. Chiloé era el lugar más cercano desde donde llevar mano de obra mal pagada y sumisa hasta la Patagonia. Cada año, en octubre, se iniciaba la emigración por la temporada de esquila. Centenares de obreros viajaban amontonados en las bodegas, durmiendo encima de la carga o en la cubierta de los barcos, que hacían el cabotaje entre Punta Arenas y Valparaíso, y pasaban por Castro. Se enganchaban en las oficinas de la Menéndez de Beatty o de la Brown and Blanchard. Del salario pactado se le descontaba el pasaje. Regresaban en marzo o abril del año siguiente, cuando terminaban las faenas en los frigoríficos. Esta emigración de idas y regresos perduró hasta la década del 80 del siglo XX, del siglo pasado. En temporada de esquila, Chiloé era un territorio de mujeres solas, criando los hijos y realizando las faenas de campo para la subsistencia familiar. La Patagonia, durante casi más de un siglo, fue la ciudad de los Césares, que con su riqueza y abundancia atrajo a los chilotes, quienes,
a partir de los años 40, con sus familias, viajaron abandonando casa y campo en oleadas migratorias en los tiempos de las grandes guerras mundiales, cuando se exportaba lana, carne y otros subproductos para abastecer a los ejércitos en guerra. En tiempos de escasez, el hambre y la cesantía obligaban a las familias a mal vender sus tierras, comprar un pasaje y embarcarse a la Patagonia. Sucedió con la peste del tizón, que arruinó las siembras de papa en los años 50, el terremoto de 1960, que destruyó los pueblos en la década del 80, fue la cesantía y el hambre que trajo la dictadura con su economía de libre mercado y los empleos miserables del PEN y el POJ. Por esas migraciones son muy pocas las familias de Chiloé que no tienen familiares, parientes en Magallanes o en la Patagonia Argentina. En sus emigraciones, el chilote fue obrero en las salitreras, hachero en las selvas valdivianas, jornalero en Osorno, estibador en Valparaíso, esquilador y ovejero en la Patagonia. El chilote traspasaba las divisiones regionales y los límites nacionales, pero no lograba cruzar las fronteras sociales. Emigrar como peón golondrina o para establecerse definitivamente en la Patagonia era el único modo de cruzar fronteras hacia un territorio con fama de próspero, huir de la pobreza y la falta de expectativas en Chiloé. El engancharse en las comparsas implicaba cruzar las fronteras nacionales, invisibilizados en una fuerza de trabajo campesina, sumido o sumergido en la categorización de peón rural, incluso partiendo su discriminación desde la propia sociedad isleña, con los apodos de ñango, chilote, indio, chonque, chiquilán, sin identidad social en su propio país. El gobierno de Chile movilizó tropas del regimiento Yanquihue de Puerto Montt y una compañía de ametralladoras del regimiento Chiloé de Ancud en el destructor Williams. Casi un centenar de soldados fueron embarcados y llevados a la región de Aysén a custodiar la frontera desde Balmacedas hasta Río Cisnes para impedir que los obreros que escapaban de la matanza pudieran ingresar a Chile. La excusa fue que un ejército de bandoleros invadiría Aysén, mientras que en Magallanes el escuadrón de carabineros, no de la policía, sino que el escuadrón de carabineros del ejército, porque aún no se creaba en ese tiempo el cuerpo de carabineros, custodiaba la frontera desde la cordillera de Baguales hasta el estrecho de Magallanes. Los obreros apresados, queriendo reingresar a Chile, eran entregados a la policía o al ejército argentino. Hasta la cárcel de Río Gallegos se enviaron 102 obreros apresados en Punta Alta, Fuentes de Coile, Laguna Salada y otros lugares. Desde Puerto San Julián se enviaron al menos 82 prisioneros. A estos se agregaron los obreros que se rindieron en Paz Ibáñez, pueblo que, según la prensa de la época, fue tomado por más de 400 obreros huelguistas. Y nadie sabe cuántos prisioneros tomó el teniente coronel Héctor Varela cuando apresó a centenares de obreros que se rindieron en las estancias de Bajos de Tigre, Tres Cerros, Cañadón de los Muertos, y los otros centenares de prisioneros tomados en la estancia Lanita y que fueron llevados hasta la cárcel. De esos no llegaron más de 50.
Las cuentas no calzan. ¿Qué pasó con esos prisioneros? Parece que en el trayecto desde el lago argentino a la cárcel, a los policías y soldados argentinos y a la Guardia Blanca, se les fue perdiendo mucha gente en el camino. Cobardemente se les aplicó la ley de fuga. Se sabe que en enero de 1922, 180 obreros permanecían hacinados en la cárcel de Río Gallegos, soportando torturas y viviendo de la caridad de los vecinos, quienes los alimentaban cuando realizaban trabajos forzados, limpiaban calles, construían terraplenes, juntaban botellas para venderlas y otros trabajaban en el frigorífico y su salario lo cobraban los policías. ¿Qué fue del resto? Si las columnas obreras tenían 300, 400, 500 y algunas hasta 600 obreros, solamente 180 obreros fueron enviados desde Punta Alta y San Julián. En la columna del interior de Puerto San Julián estaba formada por más de 200 obreros. ¿Y el resto? La pregunta es, ¿qué pasó con el resto? Eso nunca se sabrá. Casi el 90% de los presos que estaban en la cárcel de Río Gallegos provenían de Chiloé, o eran chilotes, o hijos de chilotes, avecindados en Natales o en Punta Arenas. Se comprueba esta afirmación por las listas que el mes de enero publicó el periódico de la Federación Obrera de Magallanes. Los familiares de estos presos y sus conocidos denunciaron ante el cónsul de Chile en Río Gallegos estos presos maltratos y Don torturas. Luis ¿Sí? Don Luis, me disculpa, que Sí, quizás sería bueno que desenchufe la cámara porque dicen que se escucha medio cortado. Entonces quizás si se ya, corta la cámara, se escuche mejor. ya. ¿Dónde cortó la cámara? Abajito donde está el botón rojo, hay uno que sale una camarita chiquitita. Es que como estoy compartiendo, está medio grabado. Ah, Sí, aquí está. Ya. Muy bien. ahí estaría yo creo. Ya. Cuando se le solicitó al cónsul chileno en Río Gallegos, ¿cierto?, que intercediera por los presos que estaban en la cárcel, que eran sometidos a maltratos y tortura, ¿cierto? Este cónsul nunca interpuso una queja o visitó a sus compatriotas presos por delitos sociales, así le llamaban en el juicio. Se sabe que ofició al gobernador del territorio de Santa Cruz, Argentina, para que aplicara el convenio de recíproca cooperación que habían firmado los gobiernos de Chile y Argentina, ¿cierto?, para impedir que los bandoleros pudieran cruzar la frontera. Los bandoleros eran los obreros que escapaban de las matanzas. En su memoria, Juan Guzmán Cruzaga, que era el cónsul chileno en Río Gallegos, Premio Nacional de Literatura del año 1962, en su memoria se escribió que los obreros fueron culpables de su muerte por dejarse llevar como ovejas al matadero por un dirigente que después escapó con el dinero de las cuotas del sindicato. Repite la versión que difundió la Liga Patriótica Argentina para enlodar la dignidad de Antonio Soto Canalejo, el líder de esta huelga. Pero la complicidad del Estado chileno con la violación de los derechos fundamentales de los obreros chilotes en el pasado continúa en nuestros días. Ni la educación promueve el conocimiento de las tragedias obreras, ni existe actitud política por promover conmemoraciones que dignifiquen la memoria de los emigrantes chilotes en la Patagonia. Cuando digo Patagonia, estoy hablando de ambos lados, ¿cierto? Patagonia chilena como Patagonia argentina. Y coloco como ejemplo lo acontecido en 1906 en el río Báquer,
donde más de 50 obreros murieron, no se sabe si envenenados por la empresa o por el escorbuto o de hambre. Nunca se investigó ese acontecimiento trágico. Hoy, ninguno de los representantes políticos de Chiloé ha tenido el gesto de promover una conmemoración, una humilde dignificación de la memoria de esos trabajadores, vilipendiados por un muy reconocido historiador magallánico, quien, en una publicación muy difundida en el ámbito académico, justifica que la muerte de esos chilotes fue a causa del egoísmo y la falta de solidaridad, porque cobraban por un vaso de agua y las oraciones, negando con especulaciones sin asidero histórico todas las evidencias rescatadas de las excavaciones arqueológicas. Para iniciar la dignificación de la memoria de esos obreros, bastaría un gesto muy simple: invitar a los familiares de esas víctimas a una reunión del Consejo Municipal de Balcahue, leer sus nombres y que los nombres de esas víctimas por la explotación patronal queden escritos en un acta de una sesión municipal. Es lo mínimo. Creo que en el centenario de las matanzas de los obreros chilotes en la Patagonia Argentina, es tiempo que nuestros representantes en el poder legislativo dejen sus ideologías y temores por culpas familiares, algunos, y soliciten al Congreso realizar una sesión donde, en nombre del Estado de Chile, se reconozca y se entregue disculpa a los familiares de los obreros fusilados en la Patagonia Argentina, porque sus representantes diplomáticos y autoridades fueron cómplices de la violación de los derechos fundamentales de los obreros asesinados y encarcelados en un país que no era el suyo, fusilados y torturados por el delito de pedir mejores condiciones de vida y trabajo, fusilados por emigrar de un país que no les daba lo necesario para vivir dignamente. En cuanto a la participación de los obreros chilotes en esta huelga, aunque cuando se nos quiera hacer creer que eran gente sumisa, confundiendo la humildad del respeto con la cobardía, y muchas veces, como se muestra en la película La Patagonia Rebelde, se afirma que se plegaban a las huelgas por interés económico. En ese film, en la película La Patagonia Rebelde, se les caracteriza como que están únicamente para estirarla por uña y cobrar las ganancias obtenidas de una movilización obrera. Los silencios y las discriminaciones esconden una participación activa y consecuente de los chilotes en todos los movimientos obreros que ocurrieron en la Patagonia. Ellos integraron las comisiones que iban por las estancias para convencer a los obreros de adherirse a la huelga. Fueron las víctimas, los fusilados, junto a los dirigentes y los que repletaron la cárcel de Río Gallegos. Hubo dirigentes chilotes en la FOM, la Federación Obrera de Magallanes, y la masa obrera que creó la más grande y mejor organizada Federación Obrera de Chile, eran trabajadores que provenían de Chiloé. El que se cuestione la participación de los obreros chilotes en las movilizaciones por reivindicaciones sociales los desmiente el simple axioma: no existen huelgas sin obreros. Los líderes sindicales deben convencer a los obreros a plegarse a una movilización, y en la Patagonia Argentina el 80% y más de los obreros de las estancias eran chilotes, llegados desde la isla de Chiloé, como dijo Bayer en una conmemoración en la estancia Lalita.
queriendo limpiar el racismo despectivo que se otorgó a ese gentilicio en la Patagonia. Abundando en detalle, el primer obrero fusilado en estas huelgas fue Roberto Triviño Cárcamo, nacido en Quilquico, quien se embarcó en Ancud para ir a ser fusilado en la estancia El Cifre. Los líderes de las columnas obreras fueron en su gran mayoría españoles de ideas anarquistas, pero aparece José de Escubires Cárcamo, nacido en Quinchao, que lideró junto al uruguayo Ramón Outerelo la columna obrera que recorrió las estancias cercanas a Puerto San Julián. Antonio Leiva, asesinado en la estación Tehuelche, cerca de Puerto Deseado, era lugarteniente de José Font, Facón Grande. Bautista Oyarzún, fusilado en la estancia San José. Juan Álvarez, Miguel Saldivia y Óscar Mancilla, fusilados en la estancia Punta Alta. Ellos y otros 30 más obreros, nombres de obreros fusilados por el ejército argentino, demuestran que los obreros emigrantes chilotes tuvieron una participación activa y no fueron simples marionetas llevadas como ovejas al matadero, como en sus memorias quiere hacernos creer el cónsul de Chile en Río Gallegos. Cuando el 10º de Caballería, comandado por el teniente coronel Héctor Varela, llegó a Santa Cruz, se dividió en 3 destacamentos. Nunca eran más de 20 soldados que, ayudados por la Guardia Blanca, el brazo armado de la Liga Patriótica Argentina, y apoyado por los administradores y empleados de las estancias, anduvieron fusilando a los obreros que se rendían sin disparar un tiro. En las informaciones que publicaron los periódicos en Punta Arenas y en Río Gallegos, y en los partes que escribía Varela y sus oficiales, nos quieren hacer creer que hubo una especie de guerra, enfrentamientos entre soldados y las columnas de obreros, pero la verdad era que centenares de obreros se rendían sin disparar un tiro. El ejército apartaba a los dirigentes. Los estancieros señalaban a los obreros conflictivos y a quienes les adeudaban sueldos, y al final quedaban los obreros que ningún estanciero, capataz o administrador reconocía. La carroña, la morralla, dice Bayer. Los obreros indocumentados, los tumberos que vagaban por la Patagonia, quedaban en el descarte. Esos fueron los fusilados, y una vez muertos les robaban los pocos pesos que andaban trayendo, las botas y los documentos de propiedad de sus caballos. Esto lo describe Osvaldo Bayer diciendo, comillas, robar a los cadáveres de obreros fusilados por huelguistas, sacarles los pesos ganados arreando ovejas todo el día montados a caballo, con callos en el culo, aguantándose el frío y la nieve, sin mujer, sin cariños, sin hijos, sin libros, sin escuelas, siempre con la sonrisa sometida, torpe, huidiza del peón chileno. Gente de piel con el color de los que no se lavan nunca, gente sin nombre, de mirada vidriosa, aguantadores, como si la carne de Capón se les hubiera reencarnado en sus rostros sin vida, esos cuerpos sin belleza, en esas ropas puestas solamente para tapar la vergüenza, pero no para defenderse del frío, chilenos, o ni siquiera eso, chilotes, nada más que chilotes. Cierre de comillas. En el sur de Santa Cruz, el destacamento de Pedro Viñas Ibarra fusiló obreros en Punta Alta, en Fuentes de Coble, en Laguna Salada, en Puerto Irma, en La Leona,
y en Estancia Anita. En el centro del territorio, el capitán Elvio Anaya fusiló obreros en Tres Cerros, Cañadón León, Estancia Bellavista, Estancia La Mata, Tapera de Casterán y en Estancia El Cerrito. El teniente coronel Varela fusiló obreros en Jaramillo y en Paso Ibáñez. ¿Cómo se supo esto en Chiloé? ¿Cómo se supo en Chiloé lo que ocurría en la Patagonia? Los periódicos en Chiloé repitieron la noticia que en Punta Arenas daba y en Río Gallegos publicaban los diarios y periódicos. El único periódico que se atrevió a decir la verdadera dimensión de estas matanzas fue El Trabajo, de la Federación Obrera de Magallanes, que después de ser destruida su imprenta durante el asalto e incendio de la sede obrera en julio de 1920, recién apareció en febrero de 1921 y se publicaba en la imprenta del periódico El Magallanes. Y los periódicos de Chiloé, que eran La Voz de Castro y La Cruz del Sur, siempre dijeron que un ejército de bandoleros invadiría la región de Aysén y que esos bandoleros en Argentina quemaban estancias, asaltaban almacenes, habían tomado la ciudad de Río Gallegos y en violentos combates se enfrentaban con el ejército argentino. Esa versión fue la que difundieron los estancieros y esa versión es la que daba el teniente coronel Varela en sus partes de esa guerra. Pasaron decenas de años. Los obreros que sufrieron persecuciones, maltratos, torturas en la Patagonia y nunca nadie, se murieron ciertos obreros y nunca nadie escribió nada. Nadie rescató sus historias que hablaban de parientes y amigos chilotes fusilados en la Patagonia argentina. No tenían importancia. Eran cuentos de ñangos, de indios chonques. La discriminación, nuestro racismo sin raza, herencia de cuando fuimos colonia de España y de cuando había una república de españoles y otra de indios, seguía vigente en la memoria social. Esta historia de las matanzas de los obreros inmigrantes chilotes en la Patagonia argentina la conoció Francisco Coloane y la relató en un magnífico cuento de cómo murió el chilote Toy. Pero en Chiloé siempre fue olvido, hasta que en el 2012 se publicó el libro Los chilotes de la Patagonia rebelde. La historia de los trabajadores emigrantes chilotes fusilados en una patria ajena, que fue rescatándose de los libros, de los archivos de periódicos, de los documentos y de la memoria de los hijos y de los nietos de los obreros que vivieron esas matanzas. Por haber conocido y escrito la historia de los obreros chilotes fusilados en la huelga de las estancias del año 1921 en la Patagonia argentina, cada año en el periódico insular de Chiloé escribo 2 o 3 artículos sobre esos fantasmas, denunciando el olvido y la injusticia que hasta el día de hoy se comete con aquella gente humilde, cobardemente fusilada. Las fotografías que yo estoy mostrando en el PowerPoint adjunto, ¿cierto? Van a ser parte de un trabajo que se va a publicar en el insular, donde van a ir con el texto, ¿cierto? Que le va a dar, va a darle identificación, ¿cierto? De esas fotografías con las migraciones chilotas y los fusilamientos. Ningún político actualmente, ningún mediático gestionador cultural, ningún defensor de los derechos humanos, ningún difusor de nuestro patrimonio, mediocrizado por el disparate y la superficialidad de las redes sociales y la televisión, ha escrito o levantado su voz pidiendo se reconozca la injusticia que hace ya 100 años se cometió con esta gente humilde en tierra ajena. ¿Será miedo o cobardía?
ignorancia, sectarismo, mala fe, o es porque para conocer esta matanza obrera se necesita trabajo intelectual? ¿O será que esta es una causa que no entrega mezquina fama, ni egoísta reconocimiento personal? Al contrario, cierra las puertas que pueden abrir los pontífices que escriben la historia de la Patagonia chilena. Yo quiero creer que es la marginación, que siempre marca a los pobres. Esos obreros no pueden tener homenaje. Los homenajes que únicamente se les da a los héroes. Alguien alguna vez dijo que infeliz es aquel pueblo que necesita héroes para saber que existe. Y yo agrego que egoísmo, esperar un centenario para recién recordar esa matanza, cuando para los obreros fusilados chilotes, fusilados en la Patagonia, todos los días fueron 100 años de despiadado olvido. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. La primera pregunta siempre van referida a cómo pueden conseguir sus libros. Ese libro, ¿cierto? Los distintos Se puede conseguir, bueno, te puedes conseguir en la librería El Tren, aquí en Castro en la librería El Tren, en la librería NAI, y también en Ancud en la librería El Gran Pez, si hay personas de Punta Arenas, ¿cierto? Está en la librería no recuerdo el nombre del dueño, pero es la que está en la zona franca. En esos lugares, en Puerto Montt, está la librería Sotavento, porque es una publicación autoeditada. Cuando yo presenté este Y en Punta proyecto, Arenas no hay lugares. sí, en la zona franca, es una librería que hay en la zona franca. ¿En la zona franca? Sí, en la zona franca. Cuando es una edición particular, o sea, financiada por uno. Cuando yo presenté este libro en el año 2010, ¿cierto? Al Fondo de Creación del Ministerio del Fondo del Libro y la Lectura, ¿cierto? Este libro fue rechazado. ¿Por qué fue rechazado? Porque se estimó que era una historia era algo sin importancia, era una historia regional que no tenía relevancia en la historia nacional. Ese fue el fundamento. Claro, tiene más relevancia en Argentina. Entonces uno dice ¿qué personas están a cargo de elegir los proyectos ganadores? Pues siempre se ha alegado que hay algo oscuro en ese tipo de concursos. Don Luis, tengo la pregunta con respecto a los pasos que sale a la migración. Usted, en su investigación que ha realizado, ¿desde cuándo usted ubica una migración masiva de los chilotes hacia la Patagonia argentina o chilena? Porque usted ha comentado de que pasaba por los pasos cordilleranos y también por traspasilajes. Sí. A ver, el comienzo de la migración es en el año 1843 con la boleta Ancud, cuando se establece Fuertebuno, se crea Fuertebuno y después se funda Punta Arenas. El gobierno chileno establece colonizadores, y son colonizadores chilotes, familias que yo creo que en alguna página del libro, no recuerdo, doy algunos apellidos, que iban en el transporte de la Armada, y a ellos se les entregaba bueyes, se les entregaba clavos, se les entregaba madera, se les entregaban más de 40 hectáreas por cada persona del grupo familiar. O sea, si el grupo familiar estaba formado por 4, eran 160 hectáreas. Eso fue hasta el año 1880 y tanto, cuando llegan a establecerse las sociedades ganaderas. Entonces a estos, las tierras que el mismo Estado le habían entregado a estos colonos chilotes, se les fue requisada, porque nunca se les entregó el título de propiedad de esos terrenos. Entonces pasaron a ser propiedad de los establecimientos ganaderos, ¿cierto? De los Brown, los Blanchard, Menéndez, Betty, todos los estancieros que que ganaron por remate. Se hacían remates de esta tierra y ellos, como estaban financiados por el capital inglés,
¿cierto? Lograban eso para establecer los establecimientos ganaderos. Ese es en sus inicios. Luego, cuando están establecidos los establecimientos ganaderos, viene, ¿cierto?, el auge, viene la emigración para ir a trabajar a las estancias. Esta migración de hombres solitarios, esta inmigración golondrina, porque los estancieros no querían que hubiera gente que poblara la Patagonia. Entonces llevaba gente de Chiloé y traía ovejeros desde Escocia que le enseñaron a los chilotes a esquilar de ese modo propio que ellos saben, ese de tomar el cordero, dejar un brazo del cordero bajo el sobaco izquierdo, irle sacando el vellón completo. No se, no se debía amarrar el cordero, ni tender el cordero en el suelo y colocarle la rodilla encima, porque eso sacaba un vellón de mala calidad. Entonces, ese auge por la estancia ganadera tuvo en el año de la Primera Guerra Mundial, venían barcos especiales a llevar gente para trabajar en las estancias. Terminó la Primera Guerra Mundial y vino esta crisis, y ahí vinieron las huelgas y vinieron las matanzas. ¿Ya? Después, en la Segunda Guerra Mundial hubo otro boom, ¿cierto?, de la emigración por trabajo, pero ya a partir de 1940 el chilote viajaba con la familia, por la pobreza. Hay muchos ejemplos de familias que vendían mal sus casas y campos, o abandonaban casa y campo, que se cubrían de espinillo y quedaban abandonados, ¿cierto?, porque se iban a buscar un futuro mejor, porque ya había familiares establecidos. Entonces, esto fue durante todo el siglo XX, hasta los años 80, cuando se establece la industria salmonera en Chiloé, y ya se le otorga trabajo pagado, ya puede buscar dinero en su propia tierra, porque hasta comienzos del siglo XX, a ver, hay una historia oculta. Cuando se incorpora Chiloé, yo siempre digo esto, ¿y cómo lo relaciona Chiloé con las guerras de la independencia? Bueno, cuando Chiloé en el año 1826 es incorporado por la fuerza al territorio nacional, Chiloé seguía siendo un territorio marginado económicamente. Aquí se establece la empresa de Portales y Sea, del ministro Diego Portales, que pagaba, ¿cierto?, las tablas de alerce que se explotaban en la cordillera al precio de aguardiente. O sea, le adelantaba aguardiente a los trabajadores para comprarle las tablas de alerce y nunca había dinero circulante. Así hasta los años 20. Y como yo digo, no que digo yo, sino que incluso están las fotos, yo quería incorporarla hoy, las fotos de las fichas salarios que se pagaban en el destilatorio de Quellón. Cuando hacían investigación y encontraban los avisos pidiendo trabajadores para ir a cortar metros ruma a los bosques de Quellón pagados por el destilatorio, no lo iban porque pagaban por metro ruma lo que equivalía a 1 kilo de azúcar. ¿Me comprende? Entonces, trabajar para un metro ruma de metro cúbico de leña en rejones de metro de largo, de vara, porque siempre la vara, y trabajar por 1 kilo de azúcar no le convenía, por eso preferible irse a las salitreras, que sí lo había, ¿cierto? O irse a trabajar a la Patagonia chilena argentina. Y con respecto a lo que sucede en 1905 en Río Baker, sabemos que hay un libro con respecto a eso, pero ¿usted ha podido tener antecedentes con respecto a esa otra matanza de chilotes? ¿De cuándo? La de 1906. De 1906 en el Río Baker. La del Baker, esa, a ver, primero, hay una fotografía, ¿cierto? Ese es el puerto de Castro, es del año 1920. Ahí está el almacén del señor Vicente Barría. Ahí dice la parte comisionista y todo lo demás. Él era comisionista, representante de la compañía inglesa de navegación. Y él tomaba, enganchaba obreros que se iban a trabajar a las salitreras, y también enganchó a los obreros que se fueron a trabajar en Chuquicamata, cuando comenzó a explotarse el cobre por la Braden Company, la Cooper, Braden Cooper Company. Respecto a tu pregunta, en el año 1906, esta historia la escribió, se me va la memoria, Mauricio Osorio Pefur, que es
él vive en Aysén, de los chilotes que murieron y que están enterrados en la Isla de los Muertos. No se hizo nunca una investigación sobre eso. También, allí también se cancelaba con fichas salarios que después se cambiaba por dinero efectivo. Murieron más de 50 obreros. Y cuando yo digo, ¿cierto? Cuando yo digo, yo afirmo, y lo afirmo con antecedentes, sí que si bien nosotros, o sea, se ha relatado la historia, pero nos ha dicho que hay personas del ámbito académico, no voy a dar el nombre, de muy reconocidas, historiadores muy reconocidos, que han hecho lo que se llama en el ámbito académico una monografía, donde dice nuevos antecedentes sobre sobre la tragedia obrera del río Báquer. Y en él se dice, ¿cierto?, que los obreros se negaban a llevarle un vaso de agua a los enfermos, que le cobraban. Incluso las personas que sabían oraciones, a los moribundos, le cobraban por las oraciones, que se negaban a dar vuelta al enfermo cuando estaba enfermo en cama o a llevarle un plato de comida. Cuando un antecedente claro es que todos los que no todos, una gran mayoría eran personas, familias, habían hermanos, habían primos, habían compadres, habían cuñados. Entonces, ¿cómo se van a negar la solidaridad entre familias? Es un antecedente que niega la afirmación de la persona que trata de enlodar la dignidad de estos trabajadores. Y esa dignidad de los trabajadores, en cierta parte, la negamos también nosotros, y en cierta parte los representantes que tienen las responsabilidades, ¿cierto?, de hacer memoriales. La Isla de los Muertos actualmente es un lugar turístico. Es un lugar turístico para ir a recorrer un cementerio aislado donde hay gente enterrada y no se sabe por qué murió. Pero ni siquiera están los nombres. Cuando Mauricio Osorio rescató todos los nombres de las personas fallecidas y sus familiares son de la zona de Astillero, Dalcahue, ¿cierto?, Tei, San José, y están reconocidos y son reconocidos. Al contrario, es muy difícil encontrar personas, familiares de chilotes fusilados, porque la gente en esos tiempos se iba a la Patagonia, que se quedaba allá, nunca regresaba y no se sabía qué había pasado con ellos. Y más de muchas familias recuerdan a un hermano del abuelo o a un tío que se fue de aquí a la Patagonia y nunca más supieron de ellos. Se quedaron por esos lados. Nosotros, por lo menos yo de mi parte, he hecho seguimiento con respecto al tema de Baker porque hay una... Aló, se cortó la comunicación, no se escucha. Cállate, Gustavo, por favor. Se había cortado la comunicación. Sí, ahí se restableció.
Eh, yo le comentaba con respecto al tema de lo que sucedía con Juan Tornero y Florencio Tornero, que son los que llevaban el tema en el Baker. Entonces, era como saber si usted también tenía como estas relaciones que se dan entre estos personajes Tornero, Blanchard, Brown, Betty, que los vemos en todos lados. Yo no tengo claro con respecto a la influencia de estos personajes en la Patagonia Argentina, específicamente en la matanza de 1921. A ver, Tornero más que nada, según, lo que logré encontrar respecto de él, era y publicaba, ¿cómo podríamos llamar? Libros donde se ensalzaba el trabajo y la industria de Magallanes, donde los sueños siempre fueron los mismos. A ver, cuando hablamos de Menéndez, está claro, ahí está el libro de José Luis, eh, ¿cómo? Eh, Marchante, ¿ya? Menéndez, rey de la Patagonia, pero Menéndez estaba casado con una de las hermanas de Brown, de los Brown, y los Brown tenían establecimientos, igual que los Menéndez, tenían establecimientos ganaderos en toda la Patagonia. Los establecimientos ganaderos de los Menéndez en Tierra del Fuego son famosos. Ahí iban a la primera Argentina, a la estancia primera Argentina, a la estancia segunda Argentina, muchos chilotes, durante todas las épocas fueron chilotes, y en su gran mayoría los esquiadores contratados en las comparsas que iban a esas a esas estancias. Pero están los campos, las iglesias, ¿cierto? Brown, Campos, iglesias, se casaban entre sí, ¿ya? Eh, el historiador Campos Menéndez, que fue el premio de literatura en la época de Pinochet, que era como el que le escribía los discursos a Pinochet, es un ejemplo de ello, de cómo estuvo influido todo esto. Eh, Eran dueños de las compañías de navegación, tanto en Chile como en Argentina. Aquí en Chile estaba la Brown y Blanchard, ¿cierto? Que estaba directamente relacionada con el chilatorio, que ellos eran los dueños, y estaba la Menéndez Betty. Y en el lado argentino estaba la Anónima. La Anónima era propiedad de los Menéndez, pero eran los mismos Menéndez que estaban en Punta Arenas, los que entregaron para el centenario del Estrecho de Magallanes la estatua tan famosa de Magallanes con el indio en Punta Arenas, que está en la plaza de Punta Arenas. Así que cuando hablamos de estancieros, estamos hablando de un grupo que tenía propiedades en, en los dos ámbitos, tanto en Chile como en Argentina. La Brown y Blanchard, los Brown, eran dueños del barco Chile y Argentina, que tenía una oficina establecida en Castro en esos años. Y también quería preguntar con respecto a, usted habla con respecto al tema de los agentes, que son los que contrataban a los chilotes que llegaban a la estancia. ¿Quiénes eran estos agentes? ¿Eran chilenos? ¿Eran extranjeros? ¿Cuál era su rol principal? ¿Podríamos compararlo con la subcontratación actual? A ver, se llamaban enganchadores. Los enganchadores, a ver, cuando se necesitaban trabajadores para las estancias, se colocaban avisos o en el periódico o se colocaban afuera de los almacenes. Pero aquí la Brown y Blanchard tenía su propia oficina, que estaba ubicada en calle Serrano, donde me parece que hoy día está ubicado el Centro Médico Austral. Mientras que la Menéndez Betty tenía su oficina ubicada en Castro, ¿cierto? Donde estaba la antigua estación del tren, ¿ya? Ahí en las cercanías de la estación del tren. Y Vicente Barría, ¿cierto? Que era de la compañía inglesa, que después lo tomó el dueño del periódico Austral, eh, se me va el nombre, pero no los tengo acá, ¿ya? Y también había subrepresentantes en Ancud y en Dalcahue, y también en Achao, que hacían los contratos. En estos contratos, sobre todo el de la Brown Blanchard, que doy el ejemplo en el libro, en algunos de ellos se establecía, en algunos de sus puntos, que no tendrían que federarse a la Federación Obrera de Magallanes. Segundo, que los sueldos se le iban a cancelar en libras esterlinas. Imagínate, cancelar en libras esterlinas era una millonada de pesos, por el valor que tenía, pero nunca se cancelaba en libras esterlinas.
y tampoco se traducía a pesos argentinos, que tenía mucho más valor. 100 pesos argentinos no era lo mismo que 100 pesos chilenos. Entonces, esa era una de las peticiones de la primera huelga. Nunca hubieron aquí enganchadores, como dijéramos, extranjeros, no, todos eran los propios comerciantes de la clase social alta de Chiloé, ¿ya? Cuando se quiso hacer, esto fue en el año, parece, 1908, cuando se inició la construcción del alcantarillado y del agua potable en Punta Arenas, se envió un enganchador a contratar obreros a Chiloé. Vino especialmente a contratar obreros para llevar a trabajar en esa faena. Quería preguntar también con respecto, usted calcula en base a documentos históricos 1500 las muertes de los chilotes, que sea de los fusilados en Argentina, de los cuales el 80% corresponderían a chilotes. Usted, podría ser más o menos obvia la pregunta, pero ¿usted ve cierta relación entre esta matanza de estos chilotes, que eran fuerza de trabajo igual, con los niveles de pobreza que enfrentó Chiloé durante esa época, las décadas posteriores? A ver, yo doy esa cifra queriendo hacer un promedio entre lo que establece Bayer y lo que se da a conocer cuando se quiso hacer una investigación en el Congreso argentino. Ahí el diputado que dio ese discurso, que dijo en la Patagonia Argentina se está matando obreros porque son obreros, ¿cierto? Y nadie interviene en nada y se está matando sin juicio previo, se dio una cantidad de 2.400 obreros. 2.400 obreros. Eso está en las actas del Congreso argentino. Por supuesto, esta matanza tiene un tinte racista, ¿ya? Tiene un tinte racista. Y el tinte racista lo da claramente Bayer, ¿cierto? Bayer en su libro. Aquí voy a leer un párrafo, ¿cierto?, de cómo Bayer nos describe, ¿ya? Cuando ocurren los fusilamientos en la estancia Lanita. A ver, cuando ocurren los fusilamientos en la estancia Lanita, ¿qué es lo que dice Bayer de esos fusilados? Aquí está, mire. Bayer escribió de la matanza exclusiva describiendo los fusilamientos en la estancia Lanita. Voy a colocar aquí una foto de los presos en la estancia Lanita, ¿ya? Estas son fotos tomadas de la época, ¿ya? Suponga usted que esa gente que está atrás, ¿cierto?, son chilotes, todos esos son chilotes, son esa gente oscura, sin nombre, rotosos que nacieron para agachar el lomo, para no tener nunca un peso. Trabajan para comprar alcohol y algún regalito para sus mujeres. Esa es toda su aspiración en la vida. Son la antítesis de los que han venido a la Patagonia a jugarse el todo por el todo con un solo fin: enriquecerse y progresar. Los que llegaban a enriquecerse y progresar eran los pioneros, ¿cierto?, cuya historia ampliamente la ha escrito el Premio Nacional de Historia Mateo Márquez. ¿Sí? Pero los chilotes llegaban a eso, simplemente a conseguir algún dinero para comprar algún regalito a sus mujeres y emborracharse. Esa era la imagen de los chilotes. Los chilotes. Una imagen bien racista igual. Por eso digo, tiene un fundamento muy racista. La gente sigue allá buscando el trabajo que no existía en Chiloé, pero allá se encontró con un racismo, ¿cierto? Mire, voy a leer también otra cosa que dice Maya, y esto referido a los fusilamientos, concretamente a los fusilamientos. Chilote que tenía alguna prenda nueva, se le acusaba de robo, y sin más vuelta se lo ejecutaba. Por supuesto, esas pinchas nuevas tenía que dejarlas antes de ir a lavar sus culpas con plomo argentino. Tanto ellos como los otros, los chilotes demasiado rotosos, tomados ya como escoria, morralla. ¿Para qué podía servir esa gente de mal aspecto, mal entrazados, de mirada torva, evidentemente
no era necesario dejarles la vida, era como limpiar la tierra argentina. Esos fueron los que más sufrieron, porque se los dejó para lo último, como quien hace un barrido para juntar el descarte, después de una selección, o no sufrieron, porque acaso se pueda admitir que una cochambre humana así, Dios ni siquiera le haya dado capacidad de sufrimiento. Parecían Budas mugrientos, esperando pacientemente su muerte, o un latigazo, o unos cuantos palos por el lomo. Tal vez para ellos todo fuera lo mismo. Eso lo dice Bayer, reconocido. No, uno no puede negar la palabra valiente y veraz de Osvaldo Bayer, con todo su pensamiento anarquista, pero cayó en la discriminación. Y eso nadie, ninguno de los historiadores fue capaz de desmentirlo. Con respecto al tema de invisibilización, próximamente igual va a estar con nosotros Isabela Ampuero, que es chilota, que sea de padres que emigraron, padres chilotes que emigraron hacia la Patagonia, y ahí se define como patagónica. Y ella hace poco también ha escrito con respecto al tema de la invisibilización de la mujer chilota en la migración hacia la Patagonia. ¿Usted ha encontrado indicios con respecto a eso? ¿O qué comentarios le merece el tema de esta invisibilización de la mujer dentro de la historia de la migración de los chilotes hacia la Patagonia, chilotes y chilotas? Isabel es originaria de Ancud, es doctora en historia y trabaja en la Universidad Nacional de la Patagonia en Río Gallegos, ¿cierto? Ella tiene la información de primera fuente porque esa universidad ha obtenido desde los archivos de la memoria del Ministerio de Justicia argentino todos los partes e informes que entregaban los militares liderados por Varela. Es un trabajo que cuando salga a luz, ¿cierto?, va a ser muy valioso porque nos va a demostrar de cuáles son los oficios que ejercían esas mujeres y también cómo se integraron cómo se integraron a ese ámbito donde lo único valioso era el trabajo del hombre. Ellas llegaron a ejercer labores domésticas, ¿cierto? Se iban con el objetivo de trabajar en cualquier cosa que sea, pero que sea algo honrado. Eso le decían los padres a los años 40. Tengo antecedentes, ¿cierto? Tengo antecedentes que, por conocidos y por familia. Primero, un antecedente muy claro, que hay un hecho que el más joven de los fusilados en la estancia Lanita, de apellido Esteban, ¿cierto? Hijo de gallego, su madre era chilota, de apellido Villegas, ¿ya? Era chilota. Segundo, en, en la Patagonia, ¿cierto? Por ejemplo, sí lo voy a decir, que yo no he querido decirlo, pero lo voy a decir. A ver, cuando el teniente coronel Varela, en la estancia, en la estancia Tres Cerros, Punta Alta, de los hermanos Tirachini, ¿ya? La estancia Los Granaderos, la estancia Los Granaderos de los hermanos Tirachini, allí sucede, se apresan a los huelguistas, se les fusila en Tres Cerros y en Cañadón León, y uno de los hermanos se casa con una chilota y después de la represión viene a Chiloé, ¿ya? Entonces, ahí hay otro antecedente de que la mujer chilota eh, tenía cierto valor, o sea, no era... A ver, Bayer ensalza en su libro la valentía de las prostitutas de San Julián, que se negaron a entregar sus favores sexuales, ¿cierto?, a los conflictos después de haber terminado la matanza. Incluso escribieron obras de teatro. No sé si ahí hubiera alguna chilota, pero antecedentes de mujeres chilotas ejerciendo la prostitución no lo tengo, sino que tengo antecedentes familiares. Por ejemplo, en el libro de, de Felipe Montiel, Viajeros a la Patagonia,
se habla ahí de que un, un tumbero, uno de estos viajeros pasaba a la estancia que era por el señor, que era administrada por el señor González y la señora Carmen Ballesteros. Claro, ellos estaban por ahí por Piedra Clavada, al interior de Puerto Santa Cruz, y ellos llegaron a vivir al barrio. Entonces su hijo mayor, René González, era argentino. Entonces ellos, siendo un matrimonio chilote, ¿cierto? La mujer chilota y el hombre también de los González, tenían esa categoría. Entonces quiere decir que también se valoraba el trabajo desde otro punto de vista. Yo lo que sí tengo antecedentes es de la mirada desde acá. Desde acá la mujer crió a los hijos. La mujer era el hombre y papá, padre y madre de sus hijos que se quedaban desde octubre hasta marzo o abril sin padre. Entonces hacía las siembras, cuidaba a los hijos, hacía la faena de pesca, buscaba cómo alimentarlos, cuidaba las gallinas, el ganado, ¿entiendes? Hacía todas esas labores. Y eso, y eso no se ha rescatado, porque tiene que haber una mirada bien Eso también profunda. Uno lo puede decir de forma justamente te voy a superficial. preguntar. Uno puede hablar de forma superficial, pero requiere un estudio porque requiere ser algo serio. Antecedentes los hay. Basta escarbar y lo va a encontrar. ¿Y qué otras historias usted de las chilotas, los chilotes de Chiloé, usted cree que todavía faltan visibilizar, que están ahí, como dice usted, pero que nadie se ha dado el tiempo quizá aún para poder hacerlo? La guerra de la independencia. La guerra de la independencia. Nadie, yo creo que nadie, porque siempre se vulgariza mucho, nadie ha dicho que el ejército realista, porque a nosotros nos enseñaron en la escuela que en la guerra de la independencia fue una guerra entre chilenos y españoles, mentira. Fue una guerra civil entre chilenos realistas y chilenos independentistas, los que querían seguir en el antiguo régimen y los que querían cambiar el régimen. Los chilotes defendieron la causa realista. Y aquí se formaron tres batallones. Cuando en 1814 llega Antonio Pareja, el brigadier llega desde Lima, enviado por Abascal, se forman dos batallones. El batallón de los voluntarios de Castro, formado con las milicias del sur de Chiloé, y que su comandante fue el coronel José Ballesteros, y el batallón de veteranos. Y el batallón de veteranos que estaba formado con la guarnición de San Carlos, que era el puerto donde estaban los fuertes de la defensa, y las milicias de Quetalmahue, de Maullín, de Calbuco y de Carelmapo. Entonces esos formaron el segundo batallón. Cuando el ejército chilote, porque se le unieron después en Concepción, cuando ellos toman Concepción, liberan Concepción y lo vuelven a la causa realista, siguen su marcha, pero se niegan a cruzar el río Maule. Entonces se van a encerrar a Chillán y permanecen en Chillán soportando todo el asedio de los Carreras, el famoso sitio de Chillán. Y entonces se crea en Chiloé para reforzar ese ejército. Cuando llega a Gainza se crea un nuevo batallón, el batallón de las milicias de la Constitución o el batallón auxiliar porque iba a auxiliar a las tropas que estaban ahí. El batallón de Castro, el de los voluntarios de Castro, ese llegó a desaparecer en Ayacucho. Y ese es el libro que yo escribí que se llama Cuando los chilotes invadieron América. ¿Por qué? Porque ese batallón se fue al Alto Perú, hoy Bolivia, fue hasta Salta, ¿cierto? En lo que es hoy el altiplano argentino. De ahí regresa, se va al Cusco, llega a Lima, sube hasta Ayacucho, donde desaparece en la batalla de Ayacucho el 9 de noviembre de 1824. Entonces, y el otro batallón, el batallón el batallón de veteranos, ese desaparece en la guerra de Chacabuco, ¿ya? Pero los restos de esos batallones con el batallón auxiliar después forman los batallones que defienden Chiloé de la invasión de los chilenos, los que combaten en Mocobuye y los que combaten en Bellavista y en Pudeto. Pero falta esa mirada, ¿me entiendes? Es un libro bastante extenso y es un libro que debe hacerse para cuando se tome el bicentenario de la incorporación de Chiloé a la República de Chile. En 5 años más. Sí, 5 años más. No digo que ese plazo requiere investigaciones largas. Sí, Son, Don Luis, tengo la duda, quizá también para dejárselo claro a las personas también.
de las personas, de los chilotes identificados dentro de estos fusilamientos, matanzas que hubo en Argentina. ¿Usted a cuánto ha determinado, ha podido identificar cuáles son las características de estas personas, ya sea etarias, del sector de donde provenían, o qué características usted ha podido rescatar de las personas que ha logrado identificar? No se ha logrado identificar nada más que el nombre que aparece en los periódicos, porque para eso habría que ir a los registros de navegación. Eso requiere dinero, una investigación más profunda, para ir a los registros si quedan, registros de los embarques, ¿cierto? O registros de las gobernaciones, porque por el simple nombre hay muchos que coinciden. Siempre los nombres en Chiloé son repetidos y los apellidos también. Eh, yo he logrado identificar en eso, con los nombres, y claramente que son chilotes, y aparte de los más de 150 cuyos nombres tengo, y que están en el libro, que estuvieron en la cárcel de Río Gallegos, de los fusilados no pasan más allá de 36, puede que llegue a 40. Y aquí voy a ser otra vez crítico. Como se van a crear nuevas poblaciones en Castro, y yo ingenuamente, ¿cierto?, envié una carta a los concejales de Castro, pero a los concejales de pensamiento más progresista, pongamos que, digámosle, de izquierda no son, digámosle que son pensamientos que son socialdemócratas, porque aún nuestro concejal comunista no pasa de ser un socialdemócrata. Nunca recibí respuesta, que el nombre de de las calles de alguna nueva población fuera una manera de rendir homenaje a estos fusilados, ¿cierto? Gente simple, porque era gente de los campos. De esos fusilados, solamente se ha logrado rescatar el nombre de 3 o 4 de ascendencia indígena. Incluso en la lista de los presos, y eso lo destaco bien, en la lista de los presos en Río Gallegos, que eran jóvenes de 17, 16 años, no había más de 15 que eran mayores de 30, solamente hay 3 de apellido indígena. Entonces ahí viene otra vez la pregunta, ¿y qué pasó con el resto? Y ahí viene la respuesta. Bayer lo dice clarito en el párrafo que yo leí. ¿Eh? ¿Quién eran esos? Esa morralla, esa escoria. Eran los chilotes de ascendencia indígena. Y a eso no se les tomaba el nombre. Eso se les fusilaba y enterraba en tumbas masivas. Incluso, y eso están los recuerdos de nuestros viajeros a la Patagonia. El libro que escribió Felipe, que es una recopilación de recuerdos eh, mostrados como entrevistas, si uno escarba en ese libro, ¿cierto?, encuentra recuerdos muy valiosos que no siempre se le dio, se le otorgó eh, la ubicación histórica de dónde habían sido, porque aparecen camuflados a través como dijéramos, del mito o del modo como la gente simple lo narraba, ¿ya? Aquí hay uno, por ejemplo, dice, un tío mío, Carlos Yauquén, conoció la huelga. Él y su hermano Juan decían que fue un acusamiento de los estancieros, porque había mucha gente vaga que entraba a los potreros y comían las ovejas. Contaban que cuando a los estancieros le dijeron cuántas personas había trabajando por allá, ellos dijeron que eran 2 o 3 cuatreros que andaban haciendo daño, que robaban y vendían a Chile las ovejas. La cosa es que Chile le contestó que si andaban haciendo daño, que los maten. Quizás qué gobierno habría en Chile en esos años. Ese simple recuerdo, ¿cierto? Yo lo relaciono con el modo de actuar del cónsul chileno. Está clarito, fue el gobierno chileno. Claro, en palabras simples, este hombre recordaba que era porque había gente que estaba haciendo daño y andaba robando ovejas, como la versión que había establecido la Liga Patriótica Argentina, los estancieros, y la versión que defendía nuestro cónsul. Entonces, el estudio de esos recuerdos, que requiere, que son un faro, porque alumbran algo, nos llevan a un camino, están allí, pero lamentablemente se perdieron. Lamentablemente se perdieron, yo digo lamentablemente se perdieron y se van a perder muchas historias. Y aquí lo voy a decir. Por ejemplo, las historias
de toda esa gente de nuestra isla que estuvo presa en Chinchín, nadie la ha escrito en los tiempos de la dictadura. Esa gente que fue allá, que tiene muy, muy buenos recuerdos, ¿quién la ha rescatado? Sí, dice alguien, yo la he rescatado. Y hubo gente muy reconocida de la literatura de Chiloé que sufrió esas persecuciones, pero deberían, por favor, deberían rescatar esas historias porque si no después la historia va a ser tergiversada y las memorias se mueren, ¿cierto? Y las memorias se tergiversan y las memorias crean historias tergiversadas y no solo historias tergiversadas, sino que historias interesadas para que den validez a cosas que nunca la tuvieron. Y yo lo sé de cerca, yo lo sé de cerca, yo viví esos periodos y hoy día conozco de alguien que le ensalzan como un dios y fue un colaborador de la dictadura. Se le rinden homenajes de repente. Hay cosas que llevan su nombre. Y su nombre aparecía ahí en los panfletos de la matraca y todo eso que eran los periódicos clandestinos de esa época. Bueno, claro, fue Con muy respecto a lo divertido. Con respecto a lo que me comentaba del tema del reconocimiento o de la posición de los políticos con respecto a la matanza de 1921, tanto en la época en que ocurrieron los hechos como actualmente, ¿usted a qué amerita que suceda eso, que haya tan poca importancia de poner en valor estos nombres, estas personas, chilotas, que no son pocas, son una enorme cantidad de personas que murieron fusiladas en tierra, en territorio argentino, y que no obstante, a pesar de que hay un libro que rescata estos hechos, ponen el acento en estas personas que murieron? ¿Usted a qué cree que todavía haya oídos sordos con respecto a otorgar un real reconocimiento, ya sea públicamente, con nombres de calle quizás, pero también un reconocimiento más profundo dentro de la historiografía chilena? A ver, sí, yo digo las cosas. A ver, de partida, vuelvo a decir que yo no tengo un interés mezquino de fama personal. Y no ando tampoco pidiendo que ayuda a ningún político, como algunos suceden que le financien los libros, porque ahí uno se compromete. Si quiere tener una mirada independiente y crítica, uno debe ganarse premios, porque como me los he ganado, me han ayudado a financiar los libros. A ver, yo tengo la muy mala imagen de los políticos, pero no una mala imagen como persona, sino que una mala imagen en cuanto a su educación cultural, voy a llamarlo así. Nuestro político no lee, así que bien poco van a conocer de este libro. A nuestro político le va a llegar esto cuando alguien le diga y se lo cuente. Y puede que ahí lea el libro, si es que tiene la capacidad de leerlo. Y otro, también hay intereses familiares. Yo ahí no voy a entrar en detalles. Hay cosas que uno no puede escribir ni puede decir porque en este país se considera como una tradición que de repente los culpables, las culpas son heredables, y no, las culpas no son heredables, fueron de eh, nuestros abuelos o nuestros nietos, bueno, ellos tuvieron que pagar las consecuencias en ese tiempo. Nuestro político no es gente preparada. Tampoco también tenemos un ambiente cultural donde se hacen las cosas facilitas, cosas que lo entienda. Yo aquí yo tengo bien clarito que estoy haciendo una cosa de divulgación. Esto es divulgación. Esto no es del ámbito académico. Cuando uno hace una monografía del ámbito académico, va con todas las fuentes señaladas. Y toda especulación o argumento que diga tiene que ir fundamentado. Pero aquí uno está fundamentando, ¿cierto? Está criticando. Pero sí, yo tengo los fundamentos. Pero aquí tengo fundamentos abstractos de cómo son los políticos. Nuestros políticos nunca se mueven por iniciativa propia. Ningún político va a tomar, ¿cierto?, la iniciativa de decir, mire, las inmigraciones son centenarias y ya se cumple el centenario de una matanza. Buena excusa para hacer un monolito recordatorio que el puerto de Castro fue un centro de la inmigración durante todo el siglo XX. Y ahí decir,
en alguna parte de ese recordatorio de las migraciones decir, y estos obreros también fueron fusilados por pedir mejores condiciones de trabajo. En el norte lo hacen, pero aquí nuestros políticos, ¿cierto? Esta cosa no puede ser mediática, ni va a ser mediática porque requiere mucho, como dijera, mucha concentración intelectual para poder entenderla. Y también tiene muchas ramas. Y recién se está estudiando desde el punto de vista distinto al que entregó Bayer. Y yo tengo bien claro que eso es lo valioso de esto. Si no se hubiese escrito este libro, íbamos a seguir ignorando del modo como se trataba a los chilotes en la Patagonia en general, ¿cierto? No solamente argentina y chilena, y íbamos a seguir ignorando que esta matanza, el 80% de las víctimas fueron chilotes. Pero nuestra clase política, yo espero lo mínimo de ellos, porque no tiene cultura. Así, bien claro, no tiene cultura. Tiene intereses políticos para ganar votos. Y esto no va a ganar votos. ¿Y usted, profesor, actualmente se vienen futuros trabajos suyos? ¿Está realizando investigación actualmente? ¿O tiene futuras ideas con respecto a trabajos más futuros? A ver, es que a mí no me gusta contar las cosas porque la Ah, superstición sí. propia del chilote. Pero, a ver, en España, en una revista, se publiqué algo que nunca se había tratado, porque todo el mundo lo desconoce, que es la Casa Real de Chiloé. O sea, en Chiloé, en los tiempos de la colonia, Chiloé administraba sus propios recursos. No habían recursos. Uno de los que llegaba, cuando llegaba dinero, era el real situado. Pero entraban recursos a través de los tributos, del tributo indígena. Entonces, pero también habían impuestos, ¿cierto? Impuestos por los estancos. Uno de los estancos del tabaco era el que más tributo otorgaba. También había el estanco de los naipes. Y en Chiloé se cobraban por los naipes. Y los naipes, una baraja de naipes en Chiloé, estoy hablando del año 1789 por ahí, ¿cierto? Con datos tomados de las cartas cuentas, porque tenían que rendir cuentas a el reinato de España, y de ahí esas cuentas, cartas cuentas, se iban a Sevilla para que fueran aprobadas. Claro, pasaban años y para que no hubieran desfalcos, si no, el ministro de la Real Hacienda de Chiloé tenía que salir de su cargo. Los naipes costaban más que los jamones. A ver, ¿por qué digo costaban más que los jamones chilotes? El tributo, ¿cierto? El tributo, una vez que terminaron la encomienda, se podía pagar en tablas, cada tabla valía un real, ¿ya? Cada jamón podía pagarse en jamones y cada jamón valía 4 pesos, medio real. Y eh, también se podía pagar en bordillo, pero después se vio que el bordillo no era porque guardado en la bodega de la Real Hacienda y en el transporte a Lima, perdía calidad del tejido. Entonces siempre se aceptaban jamones y tablas de alerce. La baraja de naipe costaba 6 reales. 8 reales hacían 1 peso. Y eran pesos plata, pesos fuertes, que no existían. A ver, las milicias, por ejemplo, cuando las milicias hicieron el camino de Castro a Ancud, con el gobernador Hurtado, o también cuando empezaron a abrir el camino de Chiloé a Osorno, cuando ya se estaba descubriendo Osorno y los tratados ya han dejado eso, a las milicias se les pagaba, porque era trabajo que ellos, aparte de ejercer su trabajo, tenían que recibir algún emolumento, pero no había dinero con qué pagarle, se le pagaba en papas, o sea, en chiguas de papas. ¿Y por qué chiguas de papas si eso no tiene, es muy abundante? Ojo, para nosotros ahora es abundante, pero los medios, cuando vemos nosotros que no existía arado, ¿cierto? Y se sembraba con esas estacas que se empujaban con el estómago, pensemos el esfuerzo para sembrar una hectárea de papas o un potrero de papas. Entonces era muy escasa la papa. Por eso se aceptaba que se pagaran ellos. Cuando se hundió la Valvanera, todo esto va entregando antecedentes de cómo era la historia económica de Chiloé en la época de la colonia. Por ejemplo, cuando se hundió la Valvanera que traía el Real Situado,
tuvieron que contratar indígenas, ¿cierto?, para bucear y ver si podían rescatar los baúles que contenían el dinero no situado. Le pagaron 6 pesos a esos buzos, eran 4, 6, que fueron a buscarlo en gentes de Chaulinec. También entrega el impuesto por el almajorifazgo, ¿ya? El impuesto de entrada de las mercaderías que traían los barcos. Había un listado de mercaderías con su precio y cuánto se pagaba por impuesto. Y también almajorifazgo de salida, o sea, los productos que salían. También estaban las ventas de las bulas pontificias, esa de que otorgaban la salvación a través de que tú comprabas una bula, te ganaba un sitio en el cielo. Eh, en el año 1810, quien recolectaba las bulas, el comisionista, y después pagaba una parte a la Real Hacienda, fue Javier Venegas, el párroco Javier Venegas, que fue el capellán del ejército realista chilote, y le donó, fue tal la ganancia que él donó 14.000 pesos de la época para financiar el ejército realista, el realista chilote. Bueno, eso es otro tema. Y yo quería también preguntar, que tengo la duda, si podría profundizar qué sucede después de la matanza, que usted igual lo desarrolla en su libro, pero si lo puede profundizar para el público igual, qué sucede después de la matanza con la migración chilota hacia la Patagonia Argentina. Y también si tiene antecedentes también con respecto a los residentes que se quedaron allá en Argentina, Río Gallegos y distintos lados de la Patagonia Argentina. A ver, ahí he mostrado una fotografía, ¿cierto? Imaginen, miren con detalle, son emigrantes chilotes en la cubierta del Navarino. Están comiendo, ¿cierto?, un plato de sopa cada uno, ¿cierto?, en la cubierta con su plato. Ese era el derecho que tenían. Hay hombres y mujeres. O sea, se emigraba en familia. Esto es en los años 60, después del terremoto, ¿ya? Porque hubo una emigración masiva después del terremoto. Hubo una destrucción de los campos, ¿cierto? La gente ya no quiso estar, se asustó. Y había familia por allá. Entonces, como ya dije, habían distintas épocas que se producían migraciones. Nunca el chilote dejó de emigrar. Todos, todos. Y aquí va parte de la historia familiar que uno no quiere contar, porque es historia familiar. Pero es la historia de la gran mayoría de las familias chilotas. La familia de mi esposa tiene familia en Comodoro, tiene familia en Puerto Deseado, gente que nunca volvió. Yo tengo, mi padre tenía un hermano que estuvo en Puerto Natales y nunca más supo de él, Oscar Mancilla Moll. ¿Eh? Tengo familiares en Comodoro Rivadavia, otros que quedaron por allá por Tierra del Fuego, en Puerto Porvenir, Arquitas Pérez García, primo hermano de mi madre, que se fue para allá muy joven con su padre, porque su padre, que nació en 1898, Arcángel Pérez, él se iba a la estancia, a trabajar en la estancia segunda argentina de los Menéndez, y siempre iba y volvía, y llevaba a sus hijos, pero llevó al hijo mayor, y el hijo mayor nunca más regresó, y nunca más se supo de él. Eso es lo otro. Eh, ¿Quién no tiene familia en la población 18 de septiembre en Punta Arenas? Es la población de los chilotes, ahí las calles se llaman Caguas, y los mismos Caguas, Lilín, Castro, tienen nombre de Chiloé. Y los comercios, las cantinas, tienen nombres de Chiloé. Entonces, y Chiloé llevó su cultura para allá. El nazareno está en Río Gallegos, el nazareno está en Puerto Deseado, el nazareno está en Punta Arenas. Esa fiesta religiosa la llevó para allá. Cuando el emigrante viaja, el emigrante nunca viaja solo, lleva toda su cultura. Lo que la cultura que llevó el chilote fue invisibilizada porque su modismo, su manera de hablar se consideraban arcaicos, pero la siguieron manteniendo. La misma Isabel me decía, o no, parece que otra profesora, de que allá ellos comen en milcao, y a los argentinos cuando saben que van a hacer milcao en su casa, se hacen los invitados porque les gusta mucho. Entonces ya la cultura chilote está saliendo a flote. Esas migraciones no se perdieron.
Don Luis, para no abusar de su tiempo, igual, no sé si quisiera terminar usted con alguna idea general con respecto a la historia de los chilotes en la Patagonia y todo lo que pasó antes y posteriormente, quizás hacer como un resumen de lo que usted ha investigado para la gente que quizás se integró casi más al final y para que quede como una idea también al final del video igual. Mm. Una reflexión suya quizás igual con respecto a todo el trabajo que ha realizado. Es que la única reflexión es que este trabajo, este libro, yo lo considero siempre un comienzo. Este no tiene a ver, no tiene, no es el libro final. Hay muchas aristas y muchas cosas por descubrir. Hay mucha gente que no ha sido nombrada, la que yo no lo he nombrado, y hay mucha gente, ¿cierto?, que participó en esto y volvió a Chiloé. Em, lo más, lo más urgente es que en este centenario no sea un centenario simplemente de un olvido, que después, pasados los 100 años, vuelva a ser olvido. ¿Me entiendes? No, no por el hecho de que yo esté acá, diga, invítenme a todas partes que yo voy a hablar. Puede que yo no hable más ya. Y, y deje, porque tiene que haber otras personas. O sea, esto no puede ser algo personal. Yo no lo puedo tomar como una causa personal, miren, me voy a hacer famoso porque descubrí esto. No, esto es un inicio, que los nuevos investigadores, que la gente joven, se deje de estar escarbando en lo mismo, o sea, escribiendo sobre la historia que escribieron otros, y no descubrir las historias propias. Lo valioso es descubrir las historias propias. Los documentos están al alcance de un clic. Si alguien quiere escribir una historia de algún determinado tema, a ver, voy a colocar como ejemplo, me van a perdonar, ¿ya? Pero es mi mirada. Yo considero que falta la historia indígena de Chiloé. Falta la historia indígena de Chiloé. Cuando yo estoy estudiando el gobierno de José Hurtado, el único gobernador que fue destituido por lo que podríamos llamar un golpe de Estado, y que muchos de nuestros historiadores consideran que fue el peor gobernador de Chiloé, ¿cierto? Y ahí van, toda la gente llega un joven, va a hacer su tesis y toma lo que ha dicho el otro historiador, pero no van a la fuente. Y fue el gobernador más avanzado. Él ordenó el archivo judicial de Chiloé, de la gobernación. En ese archivo judicial de Chiloé, cuando uno ve los títulos de las causas, porque no aparecen aparece el titular de la causa, pero no aparecen los antecedentes ya del juicio. Entonces, ¿qué descubre uno? Que los juicios por brujería ya estaban en el año 1756, que había mujeres que eran caciques, porque así le llamaban ellos los españoles, eran caciques en sus localidades. Por ejemplo, se hablaba de aquí de Yutui, había una cacica que estaba peleando por las tierras, ¿entiendes? De su comunidad. Y si yo quiero hacer una historia indígena, debo hablar de Moraleda. Claro, Moraleda, hablamos de que descubrió todo, excelente. Si yo lo miro desde el punto de matemático, Moraleda sabía mucha matemática para hacer los mapas que hizo. Sabía de trigonometría, de elevación, de cálculo de altura. Que son matemáticas bien secundarias, pero para la época eran matemáticas muy avanzadas. Pero ¿qué debo saber de Moraleda? Su cara oculta. Moraleda era un pedófilo. Y trató de enjuiciarlo, enterado, ¿cierto? Lo acusaron, ¿cierto?, de haber violado a la hija del cacique de 8 años de edad, con engaño, cuando su mamá lo mandó con una gallina para cambiarlo por ají. ¿Eh? Lo otro, nosotros ensalzamos también que la Iglesia Católica y la educación que entregó, pero el gobernador, el gobernador Hurtado establece un juicio contra el padre alcalde, se llamaba Juan Alcalde, ¿cierto?, de la zona de Tenaún, porque maltrata a un niño indígena que no lograba aprender los rezos de la doctrina. Pero ¿qué rezo iba a aprender si los rezos eran en latín y los indígenas en ese tiempo no hablaban castellano? Si cuando los antecedentes que se dan, ¿cierto?,
cuando los indígenas iban a reclamar lo suyo, tenían que contratar un escribano para que le tradujera, ¿cierto?, lo que ellos querían decir, y firmaban con una X, y ahí están los nombres de todos los caciques, de Cucao, de Chonchi. Entonces, ahí hay historia, pero se requiere impulso, se requiere trabajo. También muchos requerirán financiamiento, pero están allí, ¿sí? Es buscarlo. Le digo el archivo PARI, hay que utilizarlo adecuadamente. Pero Bueno, esa documentación que usted comenta, ¿se encuentra acá en Chiloé o se encuentra no, en se Santiago? encuentra en España. Eso se encuentra, pero por eso le digo, está al alcance de un clic. Usted entra a Archivo Pares, ¿ya? Y coloca Chiloé y va a encontrar una serie de documentos. Pero después, un investigador, y aquí no quiero ser egoísta, a ver, por ejemplo, si alguien quiere saber la Inquisición en Chiloé, si hubo alguien que fue acusado por la Inquisición en Chiloé, coloque eh, eh, Gómez Moreno, Gómez Moreno, me olvido del nombre de este caballero, fue muy importante. Gómez Moreno fue acusado por la Inquisición de bigamia, ¿ya? Y después llega a Chiloé, porque esto lo encuentro por el estudio que hice de las cajas reales, ¿cierto? Después él es escribano de la Caja Real de Chiloé, y después llega a ser interventor de la Caja Real de Chiloé, o sea, como ministro contador. Y después llega, y eso que fue acusado de bigamia por casarse con una mulata en Lima y con otra mulata en Ecuador, siendo que él era, era descendiente de los, ¿cómo digamos? De las altas sociedades de Chiloé, o sea, de los encomenderos. Y para esos cargos necesitaba fundamental limpieza de sangre, y eso ya le ensuciaba toda la sangre a los descendientes. Interesante, don Luis. Yo quiero agradecerle su tiempo, su disposición, su humildad, igual no con su trabajo, sino con su persona. Usted no habla, hay muchas veces que se apela mucho al ego y se pierde de vista la investigación en sí. Sí. Así que agradecerle por todo. Para mí es bastante estimulante todo lo que usted me habla, porque yo también estoy tratando de hacer como investigación más profunda acá en Quellón, el tema del destilatorio, el tema indígena, donde también yo creo que hay mucho que aprender y escarbar por ahí. En el destilatorio, ¿cuál es su calle principal? El de Gómez, ¿qué variante de este Gómez Moreno que hablaba yo? Gómez, ¿cómo es el diputado? Gómez García. Gómez García, ya, el diputado Gómez García fue el que que se creía en su época que iba a ser presidente de Chile. Él nació en Castro y era diputado por Castro. El diputado Gómez García, él fue enjuiciado por el juicio de los rabudos y es el primer diputado en Chile que fue destituido. Vaya a la biblioteca del Congreso y coloque procesos de los rabudos y va a encontrar ahí la sentencia judicial. Es bastante larga, creo que son como 40 páginas, y es bastante decidora. Entonces ahí vamos a hablar del cacique Levién, que viene del tiempo de Moraleda, que ayudó a Moraleda cuando quiso cruzar alrededor de la isla y no pudo. Entonces que él tenía los títulos realengos, que después Gómez García se hizo pasar como que era descendiente de este cacique, pero se le descubrieron las falsificaciones. Él iba a vender las tierras a los Bravos y Plancha para que se estableciera el crecimiento ganadero. Toda la isla de Tranquila iba a vender. Sí, pues sí, sí, yo tenía antecedentes con respecto a eso, que tuvo hartos años como en juicio, como en 1914, por ahí. Sí, fue un juicio muy largo. Sí, y salió como mal posicionado. Y era accionista también en el destilatorio. Sí, pues, era accionista. Pues. Sí, sí, lo tengo. Eso es que ahí pretendo escarbar igual, pues, pero de verdad que a mí me estimula su trabajo porque lo encuentro bastante profundo, abarca temas que no son tocados, que prefieren mantenerse en el olvido y eso yo también creo que la memoria no debe perderse y la historia es una de las buenas formas de recuperar esa memoria y revalorizar y posicionar a la gente, principalmente como dice usted. Eso es lo que falta, la memoria. Y la memoria está en los documentos. Porque la memoria que, por ejemplo, la memoria que se establece a través de la tradición, hay que, hay que comprobarla si es veraz, o viendo los documentos de la época a lo cual se refiere el acontecimiento que es narrado.
Si no, no lo vamos a ver. La historia de Quellón comienza, porque Quellón tiene que considerarse Quellón viejo, que era un puerto realmente importante. Hans Stephen, cuando estaba levantando los límites de Chile, ¿cierto? Hizo expediciones, pasaba a buscar gente en el Cabo. Para las expediciones que hizo al río Báquer, estoy hablando de 1897, me parece, pasó a buscar gente a Quellón. Entonces nombra a las personas que buscó allí e incluso en Keighley, y ahí hay uno de apellido Jan Kuppel, que lo enganchó, y cuánto le pagaba. Le pagaba un peso diario, parece, 30 pesos por mes, y le dejó pagado en harina. Y el quintal de harina valía 12 pesos, me parece. Entonces, eso me da una idea de la economía de la época, ¿me entiendes? Porque el sueldo promedio, entonces, y yo tengo que con esto ya 12 pesos en harina, ya le está quedando poco más o poco menos para comprar ropa. También le daban zapatos, porque esta gente siempre andaba patas peladas. Le daban arroz, azúcar, mate, todo detallado, para saber cuánto le quedaba de deuda de su salario. Eso lo encuentra en páginas alemanas. A ver, no recuerdo, está el nombre en alemán, así que no lo voy a decir, porque no lo recuerdo, pero por ahí lo tengo anotado, porque Pero no sé alemán. Stephen. Sí, Hans Stephen. Hans Stephen. Muchísimas gracias, profesor. Si necesitan Espero antecedentes, yo no tengo ningún problema por entregar antecedentes de ese tipo. agradecerle más todavía. Sí. Muchas gracias y como les recuerdo Listo. la charla disponible, yo le voy a entregar el link cuando lo tenga listo mañana, yo creo, para que quede disponible para la comunidad igual. Listo, muchas gracias a ti, porque esto hay que difundirlo, eso es lo valioso. Y lo bueno que se quede ahí, porque va a ser memoria. Agradecido. Listo, chao, gracias. Que esté muy bien, profesor. Listo, hasta Gracias. luego.